Ancha. Ahora hablar un poco de Subeldía, porque ayer también, en ese día histórico, hubiese sido el cumpleaños de Subeldía. También, no solamente gran figura e ídolo de Estudiantes, sino que marcó un antes y un después en lo que es el fútbol, claramente. Cumpliría 98 años. Exactamente, un 24 de junio de 1927, en la localidad de Junín, en el interior de la provincia de Buenos Aires, nacía Osvaldo Subeldía, que hoy cumpliría 98 años. Persona que no solamente transformó el fútbol argentino, sino que me parece que le dio una vuelta de rosca al fútbol internacional, sí. al fútbol, a la historia del fútbol, ¿no? De hecho, quizás su mayor discípulo es Carlos Salvador Vilardo, que va a ser quien 20 años después a nivel internacional va a desplegar algunas formas de juego que hasta el día de hoy se utilizan y que fue también en parte lo que quedó plasmado en la selección argentina del año 86 y del año 90. Obviamente de la mano de el mejor de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, como capitán de la selección argentina. Un Osvaldo Subeldía que como jugador no tuvo un gran nivel de desempeño. Un Osvaldo Subeldía que arrancó a jugar en Vélez Sarsfield, que después tuvo un paso por Boca Juniors, que jugó en Atlanta un buen tiempito y que después, jugando en la B Nacional, si no me equivoco, o en la segunda categoría con Banfield, empezó a ser técnico al mismo tiempo de Atlanta. Decían que era un jugador muy táctico, con poca capacidad de destreza y demás, pero sí una persona muy, muy lúcida a la hora de pararse en el campo de juego y demás. De hecho, lo comparaban con otros jugadores que quizás han tenido mayor nivel de destreza táctica que individual de la escuela pincha, como por ejemplo Manera y el ruso y Miguel Ángel Russo. Jugadores que son con más características tácticas que destrezas individuales. Pero bueno, un Osvaldo Subeldía que es director técnico de Atlanta un tiempito, que en el año 64, junto con Argentino Geronazo, y esto me parece que es muy interesante porque deja de ocurrir en la historia del fútbol, escriben el libro Táctica y Estrategia del Fútbol, que es un libro que de hecho como que sacan a la venta obviamente y a discutir un modelo distinto de fútbol en esa época. Para contextualizar, que es interesante, ahí mientras vemos pasando el carrete de fotos de lo que han sido principalmente las cuestiones con las glorias de Estudiantes, es interesante caracterizar la etapa futbolística de la década del 60 en Argentina. Una selección argentina que poco tenía que ver ya con las glorias del 30 y el subcampeonato de aquel primer mundial de fútbol, de las moñas y las destrezas individuales, y una selección argentina que a competencia internacional que iba se volvía goleada de alguna manera. De hecho, durante la década del 60 ocurre, si no me equivoco, el Mundial del 62, donde nos comemos un 6-1 contra Checoslovaquia, si no me equivoco. El Mundial ocurre el Mundial en Chile, donde tampoco clasificamos, y en el 66 nos vamos eliminados en cuarto de final en Inglaterra contra Inglaterra. Recuerden el Mundial del 66 y la derrota de Argentina en Inglaterra para después mezclarla con lo que va a ser la victoria de Estudiantes en Old Trafford en el 68, que tiene que ver, ¿no? Hay una revancha del fútbol argentino de alguna manera 2 años después, pero eso nos vamos a ir más adelante. En ese contexto, Subeldía saca un libro donde plantea esto, Táctica y Estrategia del Fútbol. Para 1965, Estudiantes de La Plata estaba en zona de descenso en la tabla. Había un decreto de AFA que eliminó los descensos por 2 años y por eso Estudiantes se mantiene en primera. Estudiantes con un Mangano como presidente del club venía ordenando sus inferiores. De hecho, Estudiantes en el 64 contrata a Miguel Igno Mirielo, que va a ser quien le daba paso y pie a lo que va a ser la famosa tercera que mata, donde salen bastantes jugadores de Estudiantes que después van a triunfar durante el tiempo de Subeldía. Mangano a final del 64 en la casona o en la sede de Estudiantes, en uno de los 2 lugares, se junta con Igno Mirielo y le pregunta quién quería traer a Estudiantes. Y Igno Mirielo le dice a Osvaldo Subeldía. Subeldía firma con Estudiantes un contrato
con la obligación de que pueda ser director técnico por 2 años y que iba a traer a su equipo técnico. Sí. En ese momento los equipos técnicos eran bastante más importantes que ahora. El equipo técnico de Subeldía era el profe Kistelmacher, el doctor Marelli y en el primer momento también Argentino Geronasso. Mangano acepta. En ese mismo momento, crisis en la selección argentina, y ahí lo que veníamos hablando recién afuera del aire, lo llaman a Subeldía para ser director técnico de la selección argentina, que dirige un solo partido, no le respetan su equipo técnico y Subeldía renuncia. Y vuelve únicamente a Estudiantes. De hecho, en una situación en la que plantea Subeldía que iba a llevar adelante la dirección técnica de la selección y de Estudiantes por una cuestión de cumplir con su palabra. Había hinchado bastante las pelotas para que la respeten. Año 65, para que la respeten. O sea, eso fue como el efecto mariposa de claro. Si no Estudiante capaz no salía campeón del mundo. De nada, claro, de nada. De hecho, Subeldía se junta con Mangano y le dice, yo voy a ser director técnico de Estudiantes. Estudiantes un equipo más, ¿no? De fútbol argentino. Hace 35 años que solo salían campeones los denominados 5 equipos grandes, ¿no? Y dice, si me respetás, 2 años de contrato. No, es un montón. Si no me respetás los 2 años, no soy director técnico. Bueno, vamos con los 2 años. A la semana, tu vaso de la selección argentina. Dice, bueno, vamos a hacer las 2. Está un partido en la selección y renuncia porque no le respetan precisamente a su equipo de trabajo. Y ahí se mete en Estudiantes y empieza a tener resultados positivos, obviamente. Y justo ocurre al mismo tiempo, en el año 66, que por esta crisis futbolística, después de la derrota de la selección en Inglaterra en el 66, se reconfiguran los torneos de AFA y nacen los torneos cortos. Nace el Metro y el Nacional, justo para principios del año 67. Bueno, Estudiantes va a ser el primer campeón de un torneo corto. Estudiantes va a agarrar ese Metro del 67 y ganándole 3-0 en la final a Racing en el viejo gasómetro en Avenida La Plata, en la cancha de San Lorenzo, Estudiantes va a consagrarse campeón. Y a partir de ahí va a ingresar a la Copa Libertadores 1968, va a ganar la Libertadores del 68, va a ganar la Intercontinental en suelo inglés con contra el Manchester, ganando 1-0 en la cancha de Boca y empatando 1-1 en Inglaterra en Old Trafford. Va a ganar la Libertadores del 69, la Interamericana del 69 y la Copa Libertadores del 70. Después Osvaldo se va a ir de Estudiantes y va a tener un paso por distintos lugares. Pero van a pasar muchas cosas en Estudiantes, ¿no? Al mismo tiempo Osvaldo se va a estar yendo, ya va a estar con una relación desgastada, donde pasaron muchos títulos, pero también pasaron muchos años y un nivel de exposición muy grande, ¿no? Estudiantes que era un club chico, de golpe, aunque lo seguía haciendo, obviamente de golpe sentía la crítica y el peso de los medios de comunicación hegemónicos, principalmente el gráfico, la cuestión del mote de antifútbol. La realidad es que Estudiantes jugaba tácticamente a la pelota, no le podían ganar a nadie y se creó eso, ¿no? Se creó un enemigo en el fútbol argentino, ¿no? Sí. El paria. El apodo de Subeldía, el zorro, que quizás tenía algo positivo porque era por la forma en que él preparaba los partidos, los entrenamientos, pero quizás el periodismo lo veía como un apodo más negativo porque era como la trampa, la vuelta, que darle el pinchazo, todo eso que da vuelta siempre que se habla del Estudiante de Subeldía. Hoy veía un videíto de Basile, ¿no? Supercampeón con el Racing de la Libertadores del 67, por ejemplo, o del 66, no recuerdo bien, que decía, bueno, sí, Estudiante jugaba duro, pero te ganaba tácticamente y con sus jugadores, porque después había un nivel de destreza individuales también muy zarpadas. Pero es esto, sí me parece que es interesante. Bueno, esa foto que estamos viendo ahí del profe Kistelmacher, y el doctor Marelli con un gráfico, me parece que muestra precisamente eso, ¿no? De golpe un equipo de cancha de tablones, un equipo chico, un equipo lejano a los puertos de Capital Federal y a la riqueza de la Argentina, de alguna manera, estaba en boca del periodismo y estaba en boca del mundo también, porque Estudiantes conquista el mundo en el año 1968, antes que muchos clubes de la Argentina. De hecho, es el segundo equipo en consagrarse campeón del mundo. Primero se consagra Racing, después se consagra Estudiantes, después, si no me equivoco, se va a consagrar
Boca en el 78, no, Boca, 77. Sí, Boca en 77, Vélez después, River en el 80. River 86, Vélez en el 94. Vélez 94 y Independiente en esos años. 85 creo que ganó. No, 84 creo que el rojo. Ahí va. Entonces también algo que movió las cosas. Y me parecía interesante esto, ¿no? La cuestión de... que creo que de última le podemos meter hasta hablando esas cosas de Subeldía. La semana pasada pasó la declaración de Gallardo sobre Estudiantes, decíamos que queríamos hablar un poquito. Creo que está bueno hablar de esto en torno a... Les parece que quería entrar Enzo acá. Necesito que hablar, obvio. Perfecto. No, que me parece que desde ese momento Estudiantes se construye de alguna manera como un otro dentro del fútbol argentino. De hecho, los medios hegemónicos lo construyen como el malo, como el malo dentro del fútbol argentino. Un poco mi respuesta sería que primero que me da un poco de orgullo, esa cuestión de la otra cultura y demás, y segundo que es el malo en todo caso que construye otra cosa dentro de la misma hegemonía. Entonces no es otra cultura, es una contracultura, claro. Que me parece que es interesante porque disputa. La contrahegemonía de... Exacto. Voy a hablar porque eso se da porque Estudiantes no era de capital, básicamente los denominados 5 grandes estaban ahí, los medios ahí, y que de repente tenga mucha repercusión en mundial y con títulos de todo un equipo que no es de capital. Claramente si Estudiantes era de capital no hubiera habido nada de contracultura ni nada de eso, iba a ser como un quinto grande quizás Estudiantes en esa época. Y lo que es interesante, que justo ayer lo estaba pensando, Vicente López, bueno, de hecho en ese momento, Estudiantes en el 67, me voy con un paréntesis, antes de ganarle la final 3-0 a Racing Independiente tampoco son de Capital Federal, pero está el puente ahí, el puente Perradón son de Capital, es lo mismo, están al lado del puerto, de hecho, es lo mismo, ¿no? Estudiantes en el 67, en la semifinal del Metro, le termina ganando 4-3 a Platense en un partido que se lo da vuelta 3-1 y que era imposible. Y que a partir de ahí arranca de alguna manera la seguidilla de victorias de Estudiantes. Bueno, quizás, y Platense justo salió campeón ahora. ¿Cuántos años después Platense pudo salir campeón? Quizás si Estudiantes no ganaba ese partido le tocaba recién, invirtiendo los roles, en el 2025, ¿no? Bueno, por suerte. Y por también suerte no. Lo que decías hoy de que le hayan dado la espalda a Subeldía en la selección, quizás nos privó de ser campeones del mundo en el 66, en el 70, 74. Antes. Y bueno, tuvo que esperar hasta esa reformación de la selección a cargo de Menotti y después en el 86 todo lo vinculado a Estudiantes para que Argentina como selección pueda representar al país más allá de las Copas América. Sí, yo no solamente como bilardista, sino como argentino que entiende que en la Argentina ocurrió una dictadura militar del 76 al 83, no cuento mucho el Mundial del 78, me parece que tiene algunas cositas, sin menospreciar las cuestiones futbolísticas porque los planteles ni a Menotti, pero me parece que hay un cosito ahí y que la gran revancha, y ahí sí obviamente además le pongo un poquito más de sal o de pimienta por ser bilardista, me parece que ese Mundial de México 86 tiene mucho más para mencionar. Y que lo que es interesante, como en la década del 60 los medios de comunicación hegemónicos atacaron a Subeldía y al Estudiante, o la prensa internacional, ¿no? Sí. El Manchester, los periodistas ingleses hablaban de Animals cuando nosotros vamos a jugar allá por una cuestión de esto, ¿no? De tercermundistas, de bestias, de salvajes. La próxima gran atacada de los medios de comunicación va a ser contra Carlos Salvador Vilardo en la selección argentina cuando y después con asuman Sabela. En el 83 y después con Sabela en el 2014. Sí, hay una cosa contra la escuela de estudiantes, pero por suerte... ¿Cómo les duele? Además, lo de Vilardo es previo a un mundial que termina ganando y al próximo mundial llega a la final. Lo de Sabela ahora en 2014 también, uno de los mundiales más recordados porque básicamente una generación entera no había visto a Argentina meter un gol prácticamente después de octavos de final. Y fue la verdad que algo muy, muy representativo, más que nada para los hinchas de Estudiantes y muchos jugadores también que estaban relacionados a Estudiantes. Y bueno, después más acá en 2022 tenemos Scaloni, Foy, Rulli, hay un vínculo muy marcado entre Estudiantes y la selección. Sin duda, yo creo que hay algo muy 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 lindo y muy fuerte entre Estudiantes y la selección. Volviendo después a la declaración de Gallardo, yo es esto, creo que Gallardo no insulta cuando habla de otra cultura, que es lo que estábamos diciendo. De hecho es esto, refiriéndose de alguna manera a
a Alejandro Sabela, o no se refiere a Alejandro Sabela, Alejandro era el técnico en ese momento, Gallardo hace la declaración como técnico de River, ambos compitiendo contra el Barcelona en distintos años. Sí había un vínculo muy directo también entre Sabela y Gallardo, pero por una cuestión también lo decíamos fuera del aire. Sabela haciendo todo su recorrido, primero como jugador en River, y segundo todo su recorrido como ayudante de campo de Pasarela, también vinculado a River. De hecho no recuerdo si Pasarela lo dirige a Gallardo. Pasarela lo hace debutar a Gallardo, ahí va. Creo en el 90 debuta Gallardo, me parece, o en 91. Y toda esa camada que después está la selección de Pasarela es la camada de técnicos y ayudantes de técnico y todo que hay hoy en día dando vueltas por todo el país. Es una camada que surgió de la selección argentina, básicamente. Exactamente. Así que bueno, esa cuestión de otra cultura, yo creo que obviamente más en el mundo Twitter platense y periodismo platense parecía que era un insulto. Yo creo que es un halago de alguna manera. Estudiantes es otra cultura distinta a la de River. Yo estoy orgulloso de eso. De hecho creo que es un momento interesante para, en contextos donde aparecen los gerenciamientos, donde aparece mucha guita, donde se pierden las cosas, de poder reforzar esa otra cultura, que es una cultura de picardía, de picardía en términos de, por un lado, de táctica y estrategia para poder vencer a rivales de mayor jerarquía económica, por ejemplo, una cultura de mucho trabajo, de sacrificio, esfuerzo y colectiva. Creo que en momentos donde eso se empieza a disputar, a desvanecer, justo Osvaldo Subeldía es una gran figura para remarcar esa cuestión de la otra cultura. O, como veníamos diciendo, más que otra cultura, dentro de la cultura del fútbol argentino, hacernos cargo de lo muchísimo que le hemos brindado, la mucha gloria que le hemos dado para poder pararnos y discutirla, plantear que somos una contracultura que al día de la fecha tiene, podemos decir que el Mundial de 1986 con Carlos Salvador Vilardo como DT, 4 Copas Libertadores hablando de Estudiantes y una Copa Intercontinental que creo que no son poca cosa. Hermoso, bueno, muchas gracias, Feli. Después cuando te llame Gallardo avisales, que cualquier cosa... Se lo paso a Feli. Hay que te lo atienda Feli. No, a mí me encantaría hablar con el muñeco Gallardo. Creo que puede tener cosas muy interesantes. El recorte de Él Feli se a encarga Gallardo. de que anda hablando con él. Yo le digo. Bueno, muchas gracias, Feli, muchas gracias también, Enzo. Muchas esperá, gracias. una cosa que me estaba olvidando que es muy interesante de Subeldía. Subeldía va a morir a los 54 años. Siendo joven. director técnico de Atlético Nacional en Medellín, en el hipódromo de Medellín. Subeldía tenía 2 pasiones: el fútbol y la táctica y la estrategia, y los burros. Era muy jugador. Y en una declaración Subeldía, de hecho fíjense que persona adelantada o que entendía algunas cuestiones de la vida, dijo que él se iba a morir en un hipódromo. De ninguna manera se iba a morir en una cancha de fútbol, porque en una cancha de fútbol sabía todo lo que iba a pasar. Ahora con los burros nunca se sabía qué iba a pasar. Muy bueno ese Aplícalo detalle. Aplícalo a la vida. Aplícalo lo que usted quiera. La metáfora del programa aplicalo de hoy... No juegues en Betano. Lo voy a aplicar al plantel actual de River. Con los burros no sabe qué puede pasar. Es amplio. Es muy amplio, por eso cada uno, la metáfora del día es que cada uno lo aplique a lo que le sirve, pero es una gran enseñanza de hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias, Subeldía. Gracias, Subeldía. Bueno, gracias a todos los que pasaron por acá, Ramona, Fede, bueno, Caro ahí en los controles haciendo esto posible, extendiéndonos un poquito más, pero bueno, hoy no es Caro tuvo una madre ya sacarse todo y siguió Fede con la anécdota. Bueno, gracias a todos los que pasaron por acá y muchas gracias más que nada a quienes estuvieron del otro lado bancando y escuchando este hermoso programa. Nos vemos el miércoles que viene, desde las 3 hasta las 5 acá en Radio Trinchera. De paso, bueno, vayan a seguirnos @la no se mancha, que vamos a estar publicando ahí cositas. Y nosotros nos vemos la semana que viene. Adiós.